Bienvenidos, buenos días. Gracias por continuar con nosotros en la tercera jornada. Varios de ustedes, muchas caras conocidas. A quienes se integran, también bienvenidos. Esperemos que sea tan fructífera esta jornada como han sido las dos anteriores. Recuerden siempre que gracias a sus participaciones, comentarios, esto se nutre más. A veces nos come un poquito el tiempo y tenemos que frenarlos, pero es solamente con la intención de que todos tengan justo el mismo tiempo, la misma posibilidad de hablar y, más que nada, evidentemente de escuchar nuestras conferencias. Damos inicio a la tercera y última jornada, esperemos tenerlos por aquí todo el día y los dejo con esta primera mesa que nos hablarán, si no me falla la memoria, de Museo de Arte Moderno. Ambas vienen de este espacio, pero nos contarán cosas distintas y ahora las presentamos. Bienvenidos de nuevo y cualquier cuestión que requieran, acá estamos para ustedes. Hola, buenos días, bienvenidos. Esta mesa la vamos a moderar, bueno, en este caso yo, que soy Yanel Mijango, soy del área de mediación del Museo Sumaya y licenciada en Artes Plásticas. Vamos a presentar a nuestras ponentes del día de hoy. Es Adela María González Vaca, pedagoga por la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha desempeñado en el área de educación en museos en una constante búsqueda de la democratización del museo como un dispositivo de diálogo, y uno de sus principales intereses de investigación y acción ha sido la relación cuerpo-museo. Fue coordinadora y mediadora del programa Extramuros, el Museo de San Carlos, Visita tu Comunidad, en el Museo Nacional de San Carlos. Y desde el 2019 es parte del Departamento de Educación y Mediación del Museo de Arte Moderno, departamento que actualmente coordina. Fue creadora de la beca de capacitación Ibermuseos 2023, con la cual implementó el programa de mediación corporal Acciones en Tránsito en el IAACC Pablo Serrano en Zaragoza, España. Y también tenemos a Gabriela López Flores, es licenciada en Psicología y maestra en Educación por la Universidad del Distrito Federal. Realizó un diplomado en Psicoterapia Infantil por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología y un diplomado en Autismo por la Universidad Autónoma de México. Gabriela se ha especializado en atención a públicos con discapacidad en museos, y desde hace 9 años labora en el Departamento de Educación y Mediación del Museo de Arte Moderno, en donde coordina el programa de inclusión. Pues démosles un fuerte abrazo y aplauso también, ¿por qué no? Para que empecemos esta mesa que tiene por título Intersecciones entre el cuerpo y el museo, experiencia en el Museo de Arte Moderno. Bienvenidas. Hola. Somos cuerpo, somos territorio, marcados, sellados, mutilados, heridos, asesinados. Somos cuerpos señalados, marcados por la conquista, por la aparente libertad, por la represión, por haber nacido de este o del otro lado de la frontera, señalados por ser hombre o ser mujer. El museo, un cuerpo colectivo. El museo como espacio habitado por cuerpos, cuerpos diversos, cuerpos sensibles, cuerpos políticos. El día de hoy, desde el área de educación y mediación del Museo de Arte Moderno, Gabriela y yo, representando a un equipo de 7 personas, queremos compartir con ustedes 2 experiencias que responden a la relación cuerpo-museo. Y es que, ¿qué sería de los museos sin los cuerpos que los habitan? Cuerpos diversos, y dentro de la diversidad nos encontramos con los cuerpos de las personas con discapacidad. Quiero ahora cederle la palabra a Gaby para que nos cuente sobre el programa de inclusión. Hola, muy buenos días. Ay, qué nervios. Bueno,
Gracias, Adela, por esta bonita introducción. A mí me gustaría hablarles acerca de lo que hemos hecho en conjunto para nuestro público con discapacidad. No, ¿me ayudan con la presentación cambiándole, por favor? Tú cámbiale. Hacia allá. Ay. Ok, bueno. Sí, nada más con cuál. Con esto. Okay. Inclusión y accesibilidad es de lo que vamos a hablar en este momento. Parecieran dos conceptos similares, sin embargo, sí van de la mano, pero tienen metas diferentes. Ambos tienen como objetivo hacer que las personas puedan habitar en una misma sociedad independientemente de sus condiciones. La accesibilidad va un poco encaminado a cómo nosotros ponemos barreras o quitamos barreras para que estas personas puedan convivir en esta sociedad que habitamos todos. Puse aquí unas 4 preguntas que van a poder dar introducción a lo que hacemos en el museo. Primeramente tengo aquí ¿qué? Ya les he explicado un poco qué es inclusión, qué es accesibilidad. Después, para responder el quién hace la inclusión, quién hace la accesibilidad, pues hablando en términos generales, todas las personas, toda la sociedad tendríamos que hacer la inclusión y la accesibilidad. Hablando de un punto más particular en el museo, las personas que hacemos la accesibilidad y la inclusión en el museo, va desde la persona que te recibe en el estacionamiento hasta el curador que se encarga de colgar las obras, las pinturas en una sala. Cada uno de nosotros tenemos una tarea muy particular en el museo para poder hacer un espacio inclusivo y accesible. Por ejemplo, hablo de las personas que nos reciben en estacionamiento, las personas que reciben al público en taquilla. Todas estas personas somos la cara del museo, somos quienes tratamos de primera mano con el público. Y pues eso es desde un primer acercamiento, ver qué tan accesible puede ser un lugar. Hablaba de un curador, de un museógrafo. Muchas veces yo desconozco de curaduría y de museografía, sin embargo sé que hay ciertos reglamentos para poner a cierta altura una pintura o el tamaño de letra de una cédula. Sin embargo, tomar en cuenta que tenemos una diversidad en nuestro mundo es importante, ¿no? Si coloco una pintura a una altura, no sé, voy a decir algo, 1,60 m, y llega una persona con discapacidad, pues en silla de ruedas, pues esta persona tal vez esté un poco limitada su visión para esta pintura, o una persona de tercera edad es un poco complejo que pueda alcanzar a ver una cédula con una letra muy pequeña. Entonces, ¿quiénes hacemos la inclusión? Pues realmente todos los que elaboramos en el Museo de Arte Moderno. Todos nosotros tenemos como tarea hacer que sea un espacio accesible. ¿Por qué? Pues simplemente porque es el derecho de todas las personas. Todos tenemos el mismo derecho a disfrutar de un espacio en el que todos podamos sentirnos seguros. ¿Y cuándo? Específicamente hablando de cuándo empezó este mundo de accesibilidad e inclusión dentro del museo, va a aparecer un poco después de la pandemia. Con un programa del Bosque de Chapultepec le proporcionó recursos al museo, y con estos recursos se restauraron 35 esculturas del museo, del jardín, y con eso pues también se pensó en que el jardín, al ser un espacio permanente, nuestra única sala permanente, pues tendría que tener un poco más para el público. Entonces se pensó en poner una guía podotáctil. Así fue como empezó nuestro recorrido por esta accesibilidad y esta inclusión.
Ya posteriormente, una vez que estábamos dentro de la inclusión con esta guía podotáctil, pues nos encontramos con más retos. Nos dimos cuenta que necesitábamos, pues no solamente ser accesibles en el jardín, sino también ser accesibles en el espacio, en las salas. Teníamos que tener un personal capacitado que supiera cómo resolver ciertas situaciones, cómo atender a nuestro público que empezaba a visitarnos. Ay, era al revés. Ok, y bueno, un poco para poder enumerar estas cosas que hemos hecho dentro del museo, me tomé la libertad de dividirlas por 3 dimensiones. Tenemos la movilidad, la comunicación y la cognición. Hablando un poco de movilidad, pues tenemos dentro del museo como tal físico, tenemos barandales y rampas ubicadas dentro de los sanitarios, en las escaleras, que bueno, obviamente estos recursos, estas herramientas, pues funcionan para principalmente personas con discapacidad motriz. Sin embargo, pues en general, ¿no? Todas las personas necesitamos un barandal para bajar las escaleras de manera segura. Por ejemplo, el segundo punto, menciono los elevadores. Quien conoce el museo, consta de 2 edificios. El edificio principal consta ya de un elevador, pues me parece un poquito más de 15 años ya funciona. Sin embargo, en nuestro segundo edificio, Sala Gamboa, no se contaba con un elevador, y pues esto pues hacía barreras para las personas que querían visitar el segundo edificio, que ahí tenemos nuestra biblioteca, tenemos otra sala de exhibición, y actualmente es una entrada y una salida hacia el bosque de Chapultepec. Entonces, bueno, ahorita tiene un poquito más de un año que se implementó se terminó de construir este elevador, y actualmente funciona a la perfección estos 2 elevadores que permiten el libre acceso en ambos edificios dentro del museo. Y bueno, como ya les mencionaba, nuestro como proyecto inicial sobre la inclusión fue nuestra guía podotáctil, que aquí vemos esta imagen, que justamente una guía podotáctil, seguramente las han visto en el Metrobús, ya hay también estas guías donde las personas con discapacidad visual ponen su bastón y pues los guía, ¿no? Los va dirigiendo hacia ciertos lugares. Por ejemplo, en el caso del museo, hay ciertas variaciones cuando te puedes encontrar con, voy a adelantar tantito, cuando te puedes encontrar con una cédula, la guía podotáctil cambia, donde hay un espacio para descanso, también las personas con discapacidad visual pueden sentir esta guía podotáctil y así decidir si observan la cédula o toman asiento, descansan. Esto es en el tema de la movilidad. Hablando un poco de comunicación, pues también la comunicación era algo importante, y como les mencionaba, pues comenzamos con el jardín. Sin embargo, pues nuestras exposiciones también eran importantes para que todas las personas pudieran pues saber de qué se trataban. Entonces, para la comunicación hicimos cédulas en braille. Estas cédulas en braille dentro del museo se encuentran en el jardín escultórico. Todas las esculturas, que son un poquito más de 90 esculturas, se encuentran en braille. Sin embargo, les voy a contar aquí algo muy curioso. Ya después de que acabamos el proyecto, que fue muy, muy complicado, hacer 90 cédulas en braille, porque había que saber qué íbamos a escribir para no transcribir lo que era la cédula como tal, que tuviera un plus extra. Cuando ya tuvimos este resultado, pues nos dimos cuenta que pues el 70% de las personas ciegas ya no saben braille, ya no ocupan el braille. Está siendo sustituido por las herramientas electrónicas, por las aplicaciones. Entonces, bueno, pues ya teníamos nuestras cédulas en braille. Había sido un trabajo bastante enriquecedor y muy bueno, pero pues ya nos habíamos dado cuenta que estábamos dejando fuera otra porción de población con discapacidad visual, que pues posiblemente no les iban a funcionar estas cédulas. Y también tenemos dentro del jardín escultórico nuestro
mapa áptico, que es un poco parecido al braille porque tiene relieve, y importante aquí también tiene colores. Tengo una imagen por acá. Este es nuestro mapa áptico. Los colores, pues podrían decir para qué, si son personas ciegas. Bueno, funciona para personas con discapacidad visual, pero también con personas con baja visión. Entonces, las personas con baja visión llegan a reconocer ciertas luces, ciertos tonos. Entonces, el que haya colores, pues también es importante. Por eso la guía podotáctil también es en color amarillo. Y bueno, estas son nuestras dos herramientas que tenemos en el jardín. Y pues con el tiempo, como les decía, nos ocupamos de hacer que en las salas también tuviéramos algo de inclusión y accesibilidad, y se consiguieron unas tablets en donde al inicio de cada exposición tenemos a nuestra intérprete Nancy González haciendo lengua de señas, explicando un poco de los textos introductorios de nuestras exposiciones. El siguiente punto creo que es el reto más grande que tenemos como museo, la capacitación del personal. No porque la gente no pueda aprender, sino porque nuestro personal casi siempre es rotativo. Las personas que les comentaba que están al frente del público, que es estacionamiento, seguridad, taquilla, los custodios del museo, son personas que van cambiando dependiendo el día. Entonces puedes tú capacitar a tu personal que está una semana, pero la siguiente ya llegan nuevas personas que no tienen conocimiento de esta accesibilidad o esta inclusión, y es un trabajo continuo y constante, y es difícil. Para esto se crearon unas cápsulas en donde se aborda la discapacidad, las diferentes discapacidades y en general qué es la discapacidad, y de esta manera podemos ir capacitando a nuestro público. Sin embargo, pues nosotros también dentro del equipo de mediación nos encontramos en constante capacitación porque pues no somos expertos, y todo el tiempo se aprende cosas nuevas, ¿no? Entonces, este es el punto más difícil, pero hemos sabido solucionarlo. Y nuestra última adquisición dentro del museo es esta app. Les comentaba que nos dimos cuenta que el 75% de las personas con discapacidad visual ya no sabe braille. Entonces nos encontramos con esta aplicación que se llama Lazarillo App, que funciona como si fuera un Maps. Es una aplicación a base de GPS donde te ubica a las personas con discapacidad visual dentro de un espacio y les puede decir dónde están los baños, dónde está la taquilla, dónde hay una tienda. Y esto no solamente funciona en el museo, ya esta aplicación funciona en diferentes partes de la ciudad, en ciertos establecimientos, en supermercados, y bueno, esta es una gran herramienta para las personas con discapacidad. Nuestro plus es que funciona para el museo en su exterior, pero una vez que te encuentras dentro de una sala de exposición, esta aplicación te dice dónde hay pinturas con audiodescripción. Entonces la persona con discapacidad se moviliza a donde está la pintura con audiodescripción, se para enfrente de la pintura y el lector automáticamente empieza a narrar estas pinturas, ¿no? Dentro de cada exposición tenemos entre 8 o 9 pinturas audiodescritas, también obviamente aprobadas con personas con discapacidad visual. Esta aplicación se puede descargar en cualquier teléfono y es totalmente gratis. Y aquí estoy haciendo promoción. Bueno, aquí este es el logo de la aplicación de Lazarillo. Esta es una fotografía de cuando hicimos las cédulas en braille. Bueno, para hacerlas en cédulas en braille, con ayuda de personas con discapacidad, nos interpretaron lo que ellos sentían al momento de tocar las esculturas y fuimos reinterpretando un poco lo que ellos sentían para poder crear estas cédulas en braille. Y de este lado está nuestra intérprete de lengua de señas, Nancy González, grabando estos videos que aparecen en las salas. Ahí. Y por último, hablando un poco de cognición, tenemos estas cédulas en lectura fácil. Las cédulas en lectura fácil se pueden encontrar en el jardín, pero también se pueden encontrar en las salas. ¿Qué es esto de lectura fácil? Pues son textos adaptados. Ay, estoy chueca. Son textos adaptados. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es lectura fácil. De aquel lado, mi lado, bueno,
de aquel lado, en texto fuerte, es un texto de una cédula del jardín escultórico, así cruda, dura, datos fuertes, con palabras un poco complejas, tecnicismos, y de este lado tenemos lo que es la adaptación en lectura fácil. Si se dan cuenta así a simple vista, pues la cantidad de letras, de palabras, de renglones es muy diferente, ¿no? De este lado están reducidas, están incluso enumerados 2 puntos, y lo que se alcanza a apreciar de este lado son oraciones concretas, palabras muy afirmativas, datos muy puntuales, que la lectura fácil realmente funciona para las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, pues también nos dimos cuenta que no solamente para esta población funciona para niños que están aprendiendo a leer, para personas que no tienen una escolaridad alta, para personas que pues no tienen mucho conocimiento dentro del arte, ¿no? Para leer este tipo de palabras tan rebuscadas, que llegar a ser una barrera de decir, ay, no estoy entendiendo nada, pues ya mejor me salgo del museo y no leo. Entonces, estos textos son más amables, son más agradables para todo el público. Me voy a regresar. Tenemos el lenguaje pictórico, que funciona para las personas con autismo. Las personas con autismo tienen limitaciones en la comunicación, y este tipo de pictogramas funcionan para hacer más sencillas las indicaciones, las instrucciones, para hacer señalamientos muy puntuales. Estos son nuestros pictogramas. Y después tenemos guía arte para el autismo, que ha sido un plus. La verdad fue un reto crearlo, pero vale mucho la pena. Esta guía es pues una guía para acompañar a las personas que visitan el museo con alguna persona con discapacidad, o para cualquier otra persona, pero está diseñada para personas con discapacidad, en donde se sugieren ciertas actividades, ciertas maneras de mirar las pinturas, y algo importante es, por ejemplo, esta es la portada de la guía, y estos son mapas que tenemos dentro de la guía, donde sugerimos donde hay espacios con más ruido, con menos ruido, donde hay más iluminación, donde hay menos iluminación, que eso a las personas con autismo puede llegar a resultarles favorables o no tanto. Entonces, que tengan ubicados dentro del mismo espacio que están visitando, donde hay un espacio seguro, era importante para nosotros. Y esto con respecto a la guía. Y nuestra última adquisición es nuestro botiquín sensorial, que justamente va encaminado a estas personas con autismo. Dentro de cualquier situación puede llegar a presentarse una crisis, y tenemos un botiquín que serviría para resolver estas situaciones de estrés, a lo mejor de mucho ruido. Tenía una imagen acá arriba. Estas son algunas de las cosas que contiene el botiquín. Hay unos audífonos que son aisladores de ruido. Tenemos una manta, como una cobija con peso, que simularía como el contacto físico, como un abrazo, que eso también llega a calmar a las personas con autismo. Y de este lado, pues un par de juguetes, herramientas más táctiles, más sensoriales, que pueden ser para liberar un poco el estrés. Bueno, esto es lo que hemos hecho en cuestiones de inclusión y discapacidad. Nada más para terminar, puntos importantes. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad, en donde creemos que vale la pena remunerar el trabajo, porque son personas como todos nosotros y vale la pena dignificar su trabajo. Tenemos una persona, Lupita Zúñiga, que da visitas en el museo, es una persona con discapacidad, y es un éxito sus visitas. Si quieren ir a verla, pueden ir a verla. Y pues nosotros hacemos su trabajo digno. También algo importante, que todo esto que les platico no lo hemos hecho nosotros nada más porque se nos ha ocurrido, siempre ha sido de la mano con personas con discapacidad. No podemos hablar de algo que yo no tengo, y también de personas que son expertas, que se encargan de hacer esto
desde siempre, ¿no? Por ejemplo, lectura fácil, nos avalan los textos, lectura fácil México. Entonces, todo esto es de la mano de expertos y personas con discapacidad. Y pues bueno, eso sería todo con respecto a la inclusión y la accesibilidad dentro del Museo de Arte Moderno. Le doy la palabra a Adela. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues yo voy a continuar ahora. Pues yo lo que el día de hoy quiero compartirles es mi experiencia con el programa de mediación corporal Acciones en Tránsito, el cual, como toda investigación, surge a partir de una pregunta. Surge de preguntarme qué sucede en los cuerpos al entrar al museo. Cuerpos que en el museo han estado tradicionalmente sometidos y silenciados. ¿Cuál es la relación cuerpo-museo? Me detuve a observar cómo se mueven los cuerpos en los espacios expositivos, a observarme a mí misma recorriendo el museo, a reconocer qué sucede en mi cuerpo, en tu cuerpo, en nuestro cuerpo, al estar frente a una obra de arte. Y entonces, repensar las propuestas curatoriales desde una lectura corporal. Acciones en Tránsito es un programa de arte educación que posibilita un diálogo alternativo dentro del espacio expositivo, desde la mediación corporal y a través de una mirada crítica, que invita al público a reflexionar y a relacionar las obras con nuestra realidad inmediata. El programa dio inicio en agosto del 2019, como una exploración de la exposición Territorios de la Memoria 1985-2019. En el marco del aniversario del MAM, se me solicitó pensar en un recorrido diferente y digno de la celebración. Entonces, trayendo a mi mente las preguntas que antes les expuse, fue así que pensé también en un poco el conocimiento que tengo de danza contemporánea, que se me ocurrió hacer un recorrido corporal. Mediar desde mi cuerpo. Invité a Jimena Galván, colega, psicóloga educativa y bailarina de danza contemporáneo, a acompañarme en este recorrido. Se llevaron a cabo 3 recorridos como este. En las invitaciones se leía una visita no convencional por la exposición Territorios de la Memoria. En estas visitas accionamos desde el cuerpo, tanto de nosotras como mediadoras como del público, como un dispositivo de interpretación y mediación dentro de sala. Precisamente las fotos que están viendo son de ese primer recorrido, de esa primera exploración. Me parece que fue en el segundo recorrido, a la mitad del segundo recorrido, que el curador de esa exposición, que era un curador invitado, llegó a sumarse al recorrido. Al terminar, escuché cómo le preguntaba a alguien del equipo del MAM, no sabía que el día de hoy estaba programado un performance. ¿Quiénes son las performanceras? ¿Performance? Al escuchar esto me puse a pensar en la acción sucedida. Me asustó no saber cómo nombrar. ¿Cómo nombrar aquello que acababa de experimentar como mediadora en mi propio cuerpo? Quería regresarme y preguntarle al público. Disculpe, señora, usted que se atrevió a contar sus memorias, aunque aquello implicara exponerse frente a un grupo de desconocidos, ¿cómo nombraría lo que sucedió? Disculpa, tú, aquel… Perdón, me perdí. Disculpa, tú, aquel que se incomodó frente a aquellos 2 cuerpos, invitándote a cruzar la frontera, ¿cómo nombrarías lo que sucedió? Nombrar. Sin duda lo que ese día sucedió tiene puntos de encuentro con el performance y hace uso de herramientas que también utiliza el performance. Sin embargo, no es performance, porque la intención, el objetivo son completamente diferentes. Estos vienen desde la mediación cultural. Aquello sucedido era una acción de arte-educación. Hoy lo llamo mediación corporal. Después de estos recorridos, de conocer la respuesta del público, que no solo se dejó ver en sus comentarios, sino también en sus cuerpos, lo platicamos en el equipo de educación e incluso con otros equipos del museo.
y decidimos que tenía una oportunidad para que se convirtiera en un programa público, uno más de los programas del Museo de Arte Moderno desde el Departamento de Educación. Y que, por supuesto, como todos nuestros programas, también tenía cabida un espacio de investigación en torno a la relación cuerpo-museo. Desde entonces hemos realizado recorridos corporales en 6 exposiciones en el Museo de Arte Moderno, principalmente en proyectos expositivos de arte moderno, pero también nos han invitado a explorar otros espacios y ha sido sumamente enriquecedor. Por ejemplo, con arte clásico en el Museo Nacional de San Carlos, arte contemporáneo en el Museo Jumex, e incluso en contextos internacionales, movilizando los cuerpos en el Museo Pablo Serrano en Zaragoza, España. Gracias a la beca de capacitación Ibermuseos, la cual galardonó al programa Acciones en Tránsito en 2024. Me emociona decir que la mediación corporal está en camino de consolidarse como un método que concibe el cuerpo como herramienta contemporánea de educación artística. El cuerpo como herramienta de lectura de las obras de arte desde una mirada crítica, siempre buscando entablar un diálogo desde los cuerpos, partiendo de lo personal a lo colectivo y haciendo eco con el contexto y las problemáticas sociales actuales. La mediación desde lo corporal estará centrada en la experiencia, la cual se prolonga al cobrar sentido en las biografías de los cuerpos. La vida y por supuesto el arte atraviesan el cuerpo. Así que ¿cómo generar conexiones si no es a través de nuestro cuerpo? Del cuerpo como productor activo de conocimiento, como objeto y sujeto de saberes. El cuerpo puede expresar lo que las palabras no logran, y sin embargo en la mediación corporal sí hay voz. Hay palabra. Sin embargo, la palabra precisamente nace del cuerpo y no del intelecto. Palabra que proviene de la poiesis. Cabe mencionar que de repente pareciera que estas solo son escenas de danza o teatro traducidas al espacio del museo. Sin embargo, no es así. No pretendemos que el museo sea otro escenario para admirar al bailarín, al actor. No, esto viene desde la mediación y pretendemos generar diálogos desde los cuerpos. El cuerpo como espacio de representación política y social. Y a partir de ese lugar, el cuerpo configura nuestra identidad. ¿Por qué entonces no apropiarnos de él para habitar los museos? Y después de toda esta exploración, acuerpar al museo, ¿qué sigue para Acciones en Tránsito? Compartir, poner a prueba, hacer método. Así surgió el Laboratorio de Acciones en Tránsito, espacio de formación para mediadores corporales del Museo de Arte Moderno. Como todos los museos han expuesto a lo largo de esta jornada, mucho de lo que hacemos las áreas educativas no sería posible sin servicio social. Y en el caso del MAM no es la excepción. Así que en 2024 generamos un compromiso con el CICO, Centro de Investigaciones Coreográficas del IMBAL, para invitar a las y los estudiantes a hacer su servicio social en el MAM, específicamente en el programa Acciones en Tránsito. Serían capacitados en mediación corporal para posteriormente ellos generar sus propios recorridos. La primera generación, que es la que están viendo en pantalla, estuvo integrada por 5 chicas, quienes se apropiaron de la metodología y del propio espacio expositivo para dialogar. Estamos precisamente por comenzar con nuestra segunda temporada, los siguientes estudiantes del CICO. Sin embargo, en otro momento alguien me preguntaba, ¿cuál es el perfil de un mediador corporal? ¿Tienes que saber danza, teatro? No, si tu cuerpo está dispuesto, es posible aprender mediación corporal, siempre y cuando el cuerpo esté dispuesto. No me interesa que haya un bailarín haciendo pied relevé frente a una obra. Me interesa que haya expresión desde el cuerpo y todos expresamos diariamente. Cuando abrazamos a alguien, cuando hacemos un gesto. Solamente hay que explorar precisamente esa expresión. Ahora lo estamos haciendo con el CICO, pero la idea es que el programa de mediación corporal se expanda.
Y pues bueno, esto es Acciones en Tránsito, esto es Inclusión en el Museo de Arte Moderno. Y para finalizar, quiero agradecer a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim por la invitación, por aperturar al diálogo que me parece sumamente necesario y por supuesto a todos los asistentes presenciales y virtuales por la escucha. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes por estar en esta mesa el día de hoy. Abrimos pues ahora sí el diálogo. Por favor. Hola, buen día. Muchas gracias por lo que nos comparten. Es inspirador ver que grandes museos hacen esfuerzos tan grandes para la inclusión, pero me encantaría preguntarle a Adela, me llama mucho la atención este tema de la mediación corporal y me gustaría, si tienes la oportunidad, bueno, yo sé que no va a haber tanto tiempo, pero si en el poco tiempo que queda nos puedes compartir un poco el cómo se lleva a cabo esto. O sea, seguro teniendo estos elementos medio performáticos y pues obviamente trabajando la mediación con diferentes grupos, diferentes personas, pues claro que cambia todas las veces, pero seguro tienes una estructura planteada y si nos puedes compartir un poco cómo pasa la bienvenida, no sé, como que me imagino que es una bailarina y no hables como un mimo, ¿qué hace? ¿Los abrazan? ¿Qué pasa ahí? Por favor, cuéntame. Sí, pues justamente creo que yo siempre que comparto sobre mediación corporal y acciones en tránsito, es difícil explicarlo, creo que hay que vivirlo, así que igual los invito a que estén pendientes y que se den una vuelta al museo para que conozcan cómo funciona acciones en tránsito. Y como bien dices, cada vez cambia por dos razones. Una, porque cambia en función a la exposición nos da, las obras nos dan y nos guían para generar, ¿no? Y por otro lado, también son recorridos que dependen muchísimo del público. Entonces, depende de la respuesta del público lo que sucede en sala cada vez, ¿no? Entonces, no hay una estructura, sin embargo, cuando comenzamos a pensar en el laboratorio bueno, ahora hay que compartirlo con otras personas, ¿cómo vamos a compartirlo? Ahí fue cuando de nuevo, qué complejo sentarse a escribir, nombrar, ¿no? Y justo por eso creo que es un método que se está construyendo, yo no diría que está ya consolidado, sino que seguimos trabajando en él, ¿no? Y que mucho nos apoyamos del teatro físico, la danza contemporánea, la expresión corporal, las lecturas, por ejemplo, de Norma Durán sobre pedagogía de lo corporal, ¿no? Que son muy interesantes y que además es una escritora mexicana y que nos sitúa en un contexto también muy particular. Y también el hecho de hacer una lectura, también no lo dije, pero todo el tiempo son lecturas paralelas a la propuesta curatorial, porque si vamos a trabajar desde el cuerpo, vamos a hablar de lo que nos está aconteciendo hoy en día, ¿no? Y entonces si no hablamos de nuestra realidad social con las obras, pues para nosotros no tiene sentido. Entonces, pues cambia, a veces es una traducción de la pintura y hay movimiento, a veces hay poesía y hay palabra, a veces hay diálogo entre el público, a veces invitamos a algún ejercicio que invita al público a moverse. No es fácil, ¿no? No estamos acostumbrados a movernos. A veces son ejercicios muy pequeños, pero que para nosotros esa posibilidad de movimiento ya genera otra cosa. A veces solamente lanzamos una pregunta al público y la respuesta de ellos la traducimos al cuerpo, ¿no? Y entonces ahí seguimos dialogando de diversas formas. Pues no sé si eso contesta un poco, pero bueno, también les invito, ¿no? a que nos visiten. ¿No de qué? Buenos días. La pregunta va para Gabriela López, que hablaba acerca de estas cédulas para las discapacidades visuales, porque como ya se comentaba el día de ayer para la mesa de cierre de estas cédulas que pues no nos dicen absolutamente nada, ¿no? De que si es una cédula, es una ficha técnica, si es una interpretación ya pregenerada, pero en este caso, como los individuos o los visitantes, pues no tienen esta pues, capacidad de ver qué es lo que se supone que deberían de estar viendo. Entonces la pregunta es, ¿qué contenido es el que tiene la cédula para estos visitantes? Si es meramente descriptiva, si es interpretativa o si es un poquito de uno o de otro.
Sí, muchas gracias. Sí, es un poquito de ambas. Como les comentaba, todo esto se hace de la mano de personas con discapacidad. Justo cuando nos plantearon el reto de hacer cédulas en braille, la primer condición que nos pusieron es que fueran menos de 80 caracteres. Y vieron la cédula que puse hace rato, gigantes, son gigantes. Entonces, pues en puntos, en braille, eso es muchísimo, son 2 cuartillas. Entonces, el reto era reducir el contenido, pero justamente no queríamos transcribir lo que decía, queríamos darle una experiencia diferente al visitante y justo con el apoyo de las personas con discapacidad, pensamos que ellos podrían decirnos qué era lo que sentían al tacto, qué material, qué temperatura, qué dimensiones, qué se imaginaban que eran dentro del jardín. Pues tenemos esculturas figurativas y un poco abstractas, entonces con las abstractas fue todo un reto, pero es un poco de ambas, ¿no? Sí tiene fecha, tiene artista, tiene el nombre de la obra, tiene ciertos materiales, pero sí es un poco también descriptivo, ¿no? ¿Qué sintieron las personas? Obviamente dentro de lo certero, ¿no? Pues la persona con discapacidad sintió piedra, pues sí es piedra, vamos a poner piedra, es piedra. Entonces era un poco de ambas cosas, pues justamente priorizando que no solamente fuera informativo, porque se queda corta la experiencia, ¿no? Era como brindarle un poco más a las personas con discapacidad que justo no pueden mirar una obra, pues la puedan ver a través del tacto. Muchas felicidades por sus opciones de trabajo con la mediación. Yo quería preguntar con respecto del trabajo con el cuerpo, si están llevando algún tipo de, pues no estadística, pero sí de cuestionamiento con respecto de cómo se aprecia la obra viéndola y cómo se aprecia ya actuándola, porque entiendo que tienen mediadores que los están llevando a cabo, sí, pero no es lo mismo que lo veas en un mediador a que tú lo vivas y que tú transmitas o tú transformes lo que estás viendo visualmente a través de tu cuerpo. Nada más rapidísimo, yo tuve una experiencia con mis alumnas de la Universidad Iberoamericana en donde trabajábamos este tipo de posibilidades de aprendizaje a través del arte y realmente te posesionas de la obra, sobre todo en la obra contemporánea, en la obra, aunque sí lo hicimos también con obra clásica, lo sientes realmente de otra manera. No sé si ustedes lo lleven algún registro de esto. Pues así como tal de estas dos comparaciones que mencionas, no tenemos un registro, que creo que sería súper interesante y enriquecedor hacerlo para nutrir el proyecto. Y sí, yo que hice mediación, sobre todo la hago con arte moderno, pero cuando la hice, por ejemplo, en la colección permanente del Museo Nacional de San Carlos, ha sido un reto, ¿no? Porque además el diálogo que quise poner en juego con su colección fue hablar de feminismos, ¿no? Y de la posición de la mujer en una colección donde no había ni una mujer, ¿no? Entonces sí cambia un montón. Cuando la hicimos en el Jumex también fue súper diferente y ahí, por ejemplo, el Jumex, lo que fue diferente con arte contemporáneo que moderno es que lo llevé al final a un taller. Al final los participantes a partir de detonantes de preguntas hacían pequeños dibujos que tenían que ver sobre la memoria, la identidad y luego se los colgaban en el cuerpo. ¿En qué parte de tu cuerpo habita la memoria? ¿En qué parte sientes identidad, ¿no? Y entonces ellos mismos terminaban trastocando sus propios cuerpos, ¿no? Entonces sí cambia con respecto a las... justo a qué arte estás mediando, porque tiene sus particularidades, ¿no? El arte moderno, clásico, etcétera. Y recuerdo un comentario también, ahora que lo hice igual en Zaragoza, en España, una de las mediadoras me dijo, he visto esta obra de Juana Gallardo muchísimas veces y jamás la había visto y pensado como cuando tú te paraste frente a ella y la llevaste al cuerpo, ¿no? Precisamente esto que dices, o sea, el cuerpo tiene un poder y una forma de llevar las piezas plásticas a otro lugar, ¿no?
te apropias de ellas. Sí, ¿no? y no que por sí solas no lo tengan, ¿no? Por sí solas tienen todo un discurso y una posibilidad, pero el cuerpo da otras posibilidades a leerlas, a mirarlas, a… Sobre todo te sensibiliza para percibirlas Claro, un poco más. sí, desde un lugar muy cercanamente. sensible. Sí, Ujú. gracias. A ti. Bueno, primero que nada, pues muchas felicidades y muchas gracias por compartir esto. Yo me voy con un montón de tarea para tratar de aplicar. Ayer comentaban esta riña que tenemos a veces con los curadores, museógrafos, etcétera. Yo no tengo ese problema porque yo hago la curaduría, la museografía, los boletines, la recepción del público y bueno, sí me llego a pelear conmigo misma. Pero trabajo con arte contemporáneo en un museo de arqueología. Y eso es bien complicado, porque, bueno, implica un montón de cosas. Nada más quería yo contar una experiencia que me pareció importante porque sí me brincó el comentario del compañero de lo que el público tiene que ver, cómo decirle al público lo que tiene que ver. Y yo creo que eso es un gran error de los museos de arqueología, de historia, etcétera. Es un poquito más flexible en los museos de arte porque pensamos en la información en la que se tienen que fijar. Hace poquito yo hice una visita para público sordo con la ayuda de una intérprete en lengua de señas mexicana en la colección permanente del museo. Yo no soy arqueóloga, tampoco soy guía del museo, pero pasé mi infancia en ese museo, soy hija de arqueólogo y conozco la colección bastante bien. Entonces, fue formidable hacer ese recorrido con estas personas que no estaban leyendo esas fichas que son horrorosas, y que estaban interactuando de otra manera. Yo creo que es bien importante realmente convivir y evaluar a nuestros públicos, porque, por ejemplo, en el Museo de Antropología de Jalapa, que son las culturas del Golfo, y empezamos con los olmecas y acabamos con la huasteca, hay una cuestión de cómo se sientan las esculturas, los personajes que tenemos, cómo están ubicados en el espacio, pues. La manera de sentarse es muy característica en el mundo olmeca y cambia en el Totonacapan, en la zona centro, y es completamente diferente en la zona huasteca. Y estas personas sordas que se fijan en otra cosa, se dieron cuenta y empezaron a decirme, ¿no? Y estos están siempre sentados de la misma manera, y entonces se sentaban ellos en la sala, y fue muy bonito, fue finalmente muy corporal toda esta cuestión, y pues eso nos hizo darnos cuenta de que ese es un elemento que podríamos mencionar en la mediación, ¿no? Por ejemplo, no lean, la cédula dice personaje sedente. Sí, ok, pero justamente, ¿no? ¿Cómo está sentado? Y me preguntaban, ¿por qué se sentaban en esta zona de una manera y en la otra de otra? Bueno, no soy arqueóloga, no lo sé, pero lo voy a investigar porque me parece interesante y porque para la próxima visita quiero tener esa respuesta. Entonces, pues sí, no solamente se trata de brindar esta inclusión y esta accesibilidad a estos públicos de lo que nosotros les vamos a dar, sino lo que ellos nos pueden aportar en ese sentido. Gracias, Adela y Gaby. Gaby, yo tengo una pregunta. ¿Cómo activan el protocolo para usar el botiquín para personas que viven con síndrome del espectro autista? Justo mencionaba que era nuestra nueva adquisición. Tenemos pensado cómo va a funcionar, pero no lo hemos puesto en práctica. Es algo muy nuevo, es algo que justo todavía al público no se ha lanzado, o sea, sí está ya para que se pueda usar, pero en las redes y así no hemos informado que lo tenemos. Estamos siendo asesorados por Nancy, es que no sé su apellido, pero Nancy ¿sí es González?
Bueno, Nancy de OTEA, Autismo. Es que tenemos muchas Nancys. Nancy de OTEA Autismo, ella nos está asesorando justo en la creación de este botiquín, en cómo implementarlo, un manual para llevarlo a cabo, para hacerlo funcionar, pero tenemos pensado que este botiquín permanezca en taquilla. Habría que capacitar a todo el personal que está dando la bienvenida al museo para que si en sala llegase a haber alguna crisis, alguna situación, se pueda informar que se pueda hacer uso de este botiquín que está en taquilla. Chispas. Perdón. Muchas gracias. Gracias Adela y Gaby por la ponencia, creo que es muy muy informativa. Yo sobre todo no, pues desconocía todas estas estrategias tan valiosas que tienen, sobre todo de inclusión. Y mi pregunta es, hablando de la rotación de personal, es algo que nos afecta prácticamente a todas las instituciones culturales, los sufrimos, y estar capacitando es una labor muy larga, tediosa, titánica. Y quería preguntarles qué estrategias tienen para medir la efectividad de estas cápsulas, si tienen algún cuestionario, algún simulacro o a partir de libros de comentarios, cómo miden que esta capacitación continua es efectiva, si hay como algún tipo de evaluación para ello. Híjole, creo que no tenemos, ¿verdad? No, pues están las libretas de comentarios. Sí, no tenemos como tal algo que nos mida qué tanta efectividad. Dentro de sala tenemos unas libretas donde la gente deja sus comentarios y pues este sería como un mínimo panorama para saber qué funciona y qué no. Nos hemos encontrado con comentarios bastante agradables, también otros por mejorar, porque pues solamente así se avanza. Por ejemplo, con este recorrido que les contaba de Lupita Zúñiga, muchos comentarios muy favorables, ¿no? Creo que sería nuestra única herramienta para poder medir esto, pero valdría la pena pues tener más instrumentos para medir qué tanto funcionan estas capacitaciones. Gracias. Buenos días, muchas felicidades por su trabajo. Yo quería preguntarles concretamente si tienen un presupuesto especial para los insumos de los materiales y para pago de honorarios, si sale del INVAL o directamente de cada museo. Y disculpen, otra pregunta, si también esto ya lo están como, bueno, además de compartir en estos espacios que se agradece mucho, con investigaciones de tesis sobre museología y las herramientas. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Muchas gracias. Pues con respecto al presupuesto, es como un poco de todos lados. Por un lado, en cuanto a todo lo que tiene que ver con inclusión y accesibilidad, como Gaby mencionó al inicio, el programa del Bosque Chapultepec, justamente toda la reestructuración que comenzó en pandemia, que no sé si recuerdan que justo fue todo este apoyo que dio el gobierno para las instalaciones del Bosque Chapultepec, al Museo de Arte Moderno le tocó una parte de esa partida, afortunadamente, y con eso se hicieron muchas mejoras al museo. El museo no había tenido una remodelación desde que se aperturó, ¿no? Entonces tenía muchas cosas que a lo mejor no se veían a la vista, cuestiones de luz, de drenaje, ¿no? Que eran súper importantes de atender, pero también otras cosas como la restauración de las esculturas, que al estar en el jardín, pues justamente requieren una restauración pues más inmediata y muy particular, ¿no? Y afortunadamente, ayer hablaban también en la última mesa la importancia de la dirección de los museos, ¿no? Y pues yo creo que en el caso del Museo de Arte Moderno, todo este crecimiento también ha sido que tenemos a una directora que le importa un montón el área de educación, Natalia Pollack, ¿no? Y que ha apostado muchísimo por pensar en los públicos y pensar en la inclusión, y entonces una buena parte destinada al museo se destinó precisamente a inclusión, recorrido podotáctil, todas las bases para las cédulas, hacer las cédulas en braille, la lectura fácil, la lengua de señas, todo eso salió de esa partida. Y bueno, también de ahí salió una partida para, tenemos
bueno, cuando se abrió era la única página de museo en México inclusiva. Tenemos una página completamente accesible de internet, ¿no? Que tiene diferentes modalidades para interactuar con ella según las discapacidades. Entonces todo eso salió, por ejemplo, de esa partida, pero insisto, sí tiene que ver mucho la dirección del museo. En este caso tenemos y nos sentimos sumamente apoyadas por la dirección del museo y compaginadas también con el trabajo, ¿no? Sabemos que es un trabajo que se valora. Entonces, por ahí, la verdad es que esa ha sido parte importante. Otra parte importante también desde el museo, desde el área de mediación también, justamente como se ha venido diciendo, a veces somos áreas que no tenemos mucho recurso y en muchos sentidos nosotros nos autogestionamos, ¿no? Intentamos que todo sea justamente de la mejor forma y entonces en ese sentido, con esa autogestión también nos permite, por ejemplo, pagar los honorarios, por ejemplo, de Lupita Zúñiga como mediadora, de Nancy González como intérprete en lengua de señas, ¿no? Esos costos que salen extras. Otros también los absorbe el museo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos intentando que todas nuestras noches de museo tengan intérprete en lengua de señas mexicana, sea la actividad que sea, ¿no? Y entonces eso pues viene, por ejemplo, del museo, ¿no? El museo busca cómo generar esos ingresos para que se pueda pagar estas cosas que son extras y que cada vez más se involucran. Por ejemplo, ahora en las partidas para cada exposición, antes ninguna de esa partida le tocaba a mediación. Hoy en día, por ejemplo, le toca sí de esa partida a lengua de señas y lectura fácil para la exposición, ¿no? Entonces son esas cosas que se han ido ganando, que han costado un montón de trabajo y que yo sé que hay muchos espacios donde no tienen esos apoyos y por eso creo que es una lucha muy importante desde las áreas educativas, pero afortunadamente creo que en este caso mucho de lo que se ha logrado es porque sí hay un apoyo desde dirección, ¿no? Muchas gracias. Nada más una cosa, damos rápido los comentarios o las preguntas porque estamos próximos al cierre. Perfecto. La mía tiene que ver, mi pregunta, con si ustedes han generado alguna estrategia, porque a veces los museos generamos recursos, materiales, programas, ¿no? Que tienen para personas con discapacidad. Sin embargo, las personas con discapacidad muchas veces no acceden porque históricamente no existían, entonces no se sentían incluidos y es como, bueno, cómo ellos pueden saber que están y volver y replicar, ¿no? E invitar incluso como a estas comunidades, porque a veces están ahí los recursos, ¿no? Hablando a lo mejor de, tenemos el botiquín, tenemos todas estas herramientas, pero ¿cómo podemos hacer que se acerquen estos públicos, ¿no? Que a veces también es un reto. Sí, pues afortunadamente justo al trabajar con personas especialistas en estos temas, pues ellos conocen, tienen un grupo cercano de personas con discapacidad que hacen uso de lo que ellos hacen y pues se ha creado una red bastante amplia. Nancy de OTEA pues nos ha proporcionado mucho público. Lupita Zúñiga pues tiene amigos, tiene colegas con discapacidad visual, entonces hemos creado una red donde bajita la mano ahí disimuladamente hemos creado público que llega al museo buscando lo que ya tenemos. Creo que solamente así con contactos, con pequeños sí, como amigos de voz en voz, hemos creado una red que falta muchísimo, de verdad. A veces hacemos cosas que nos encantaría que más gente las mirara, pero como dice Adela, es un proceso, es paso a paso, y justo tú lo mencionabas, ¿no? Antes no eran vistos, y ahora hacerlos que entren al museo, pues es tirar estas murallas que construimos durante años. Y también nos hemos dado cuenta que así como hay cosas, como dice Gaby, que a veces no llega tanta gente, por ejemplo, cuando hemos hecho talleres para tutores o acompañantes de personas con autismo para darles herramientas desde el arte para trabajar con personas con autismo, es impresionante cómo se llenan. Son talleres gratuitos y se llenan, siempre se queda
mucha gente fuera y nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? Porque no existen esos espacios, ¿no? Entonces, también a nosotras nos pasa que a veces no llega nadie o no se usan, pero también está la otra parte, entonces, pues también mantengámonos ahí, ¿no? No desistamos. Pues muchas gracias a ustedes como ponentes. Vamos a entregarles un reconocimiento de parte de Museo Sumaya por su ponencia. De verdad estamos extasiados en estos últimos días, más bien en este día. Y este reconocimiento es para Adela González Vaca por su participación y Graciela López Flores. Un placer, igual un placer conocerlas en persona. Ya las había yo visto antes en Zoom. Y de parte de Museo Sumaya les queremos dar este pequeño obsequio. Muchas gracias. Y aprovechando, no se muevan de su lugar porque seguimos con la siguiente ponencia.